Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo este libro, Clásicos de la Criminología. Es una antología de textos de diversos autores que contribuyeron a la formación de lo que hoy conocemos como criminología. Espero que les esté gustando. Hoy vamos a leer a John Howard. John Howard, 1726-1790, figura de peculiar importancia en el mundo de las ciencias penales. John Howard nació en 1726, de familia con cierta holgura económica. Sus intereses originales son religiosos. Participó activamente en su congregación, estudiando la Biblia. Su primera esposa y su único hijo murieron jóvenes, por lo que se dedicó a viajar. En 1756 fue capturado por piratas y llevado a una cárcel francesa en Brest, lo que le hizo conocer los rigores de la privación de la libertad. En 1773 fue nombrado, un poco contra su voluntad, High Sheriff de Bedfordshire, puesto que ocupó hasta su muerte, acaecida 17 años después. Dedica todo su esfuerzo a la reforma de las prisiones y publica en 1777 la primera edición de su State of Prisons in England and Wales, que es una dramática descripción del estado que guardaban las prisiones en Inglaterra y en Gales. La obra escrita de Howard produjo una serie de actas del Parlamento inglés que representan la primera legislación penitenciaria. Viajó por toda Europa visitando cárceles, hospitales y lazaretos. Se calculan sus recorridos en 50.000 millas. Dejó testimonio escrito de sus experiencias. En Inglaterra realizó el proyecto sobre las penitentiary houses, que sustituyen a las antiguas cárceles, y trata de solucionar el problema de la transportation, ya que las colonias americanas se negaban a recibir presos. En su último viaje por Europa se contagia de tifus, exantemático, la terrible fiebre de las prisiones, al visitar una prisión, y muere en Rusia, Cherson, Ucrania, en 1790. La obra de Howard fue ampliamente reconocida. Se le dedicó un monumento que está en el transepto de la Catedral de San Pablo, en Londres. El estado de las prisiones. Conclusiones. Mi primera intención fue publicar la descripción de algunas prisiones inglesas sin incluir las cuestiones que componen la parte final de este volumen, pero pensando en la atención más cercana a la materia que estaba en mi poder, en algunas ocasiones sugerí remedios a los males de los cuales yo había sido testigo, y consciente del refrán popular que dice es más fácil encontrar los errores que remediarlos, me imaginé que sería culpable si suprimía algo que pudiera conducir al mejoramiento de esta materia que llevo en el fondo de mi corazón. Una persona con el conocimiento de los hechos, pero con mayor habilidad, hubiera escrito mejor, pero el propósito de mi ambición no era ganar fama como autor. Oyendo el grito de los miserables, he usado mi tiempo para socorrerlos. Para hacerlo me dediqué a recopilar material que tuviera tal autenticidad que no pudiera ser discutido. La impresión que causó en mí el conocer las prisiones fue tan honda que será imposible borrarla en toda mi vida. Lo importante del tema me obliga a quejarme y me brinda el anhelo de imprimir varias modificaciones. Mi justificación debe ser tomada de los profundos sentimientos de angustia que viven los prisioneros. Soy sensible a la posibilidad de que lo que he propuesto a lo largo de mi trabajo tenga algunas objeciones, y éstas serán sin duda expresadas por aquellos que tienen algún interés en impedir el cambio de los abusos, ya que su empleo depende de ellos. Sin embargo, espero no desertar en este conflicto, y así esta publicación podría significar el llamar la atención de mis conciudadanos sobre esta materia tan importante, de aliviar la tensión de los deudores pobres y otros prisioneros, de procurarles lugares limpios y sanos, y exterminar la fiebre de prisiones, y cuyo contagio ha sido frecuentemente extendido a otros países, de abolir o al menos reducir las cuotas opresivas del personal, de la venta de licores en la prisión, de la extorsión de los alguaciles, de introducir el hábito de la industrialización dentro de la prisión, y aminorar el impacto de la inmoralidad y el mal vivir que prevalecen en nuestras y en otras prisiones. Si alguno de estos beneficios llegan a ocurrir, el autor estará complacido de que no ha vivido sin hacer algún bien a sus semejantes, y pensará en sí mismo como compensado el tiempo que ha invertido y los riesgos que ha encontrado por todo el dolor que ha podido aliviar. En mis últimas investigaciones acerca del estado de las prisiones en este país,
Me ha dado un gran placer encontrar que desde la atención de los magistrados y las medidas para el mejoramiento de las condiciones higiénicas y de salud de los prisioneros, aunque todavía sobrepobladas, se ha librado de aquella enfermedad que formalmente destruyó a más personas que la mano del verdugo. Las prisiones en el país han mejorado mucho. La mayoría de ellas ahora se pueden visitar sin riesgo de infectarse, además de que los jueces están a salvo de aquellos riesgos que formalmente tienen en el desempeño de sus funciones. He observado también con satisfacción el espíritu liberal y humano que compromete al público para aliviar los sufrimientos del prisionero en general y particularmente de absolver a muchos aprovechados, aunque infortunados deudores. Pero en este tema el espíritu de progreso tristemente parece detenerse, apenas tocando lo que todavía es un punto muy importante, la reforma de nuestras prisiones. Sigue siendo obvio que, si las prisiones son descuidadas, junto a las terribles consecuencias que tiene que resaltar de esa perversidad, una sospecha vuelve a levantarse que todo lo que se ha hecho ha procedido ante todo de motivos egoístas, para evitar daño a nuestra salud y para atender lo ordenado por los jueces. En esta futura reforma será absolutamente necesario empezar por lo más importante, tocante a mis anteriores visitas cuando me he encontrado en las prisiones de provincia con la fiebre de prisión. Se me ha dicho constantemente que se derivó de aquellas en Londres, así como en el proceso corrupción, también emanado de aquella gran fuente, extiende a lo ancho sus corrientes malignas. ¿En cuál prisión de Londres existe una adecuada separación de los criminales, de los viejos, de los jóvenes, en los procesados, en los sentenciados? ¿Dónde está una atención adecuada para los prisioneros enfermos o moribundos? ¿Dónde están las reglas y órdenes de los magistrados para la dirección y gobierno de los prisioneros? ¿En dónde no se quedan los oídos impactados con la corrupción tanto de los prisioneros como de los celadores? ¿Dónde hay respeto para el día del Señor? ¿Dónde no es la tarde de ese día cuando hay más afluencia de visitantes que ninguna otra? ¿No es vendida la cerveza por los deudores? ¿No tienen los celadores sus tiendas adentro? No se efectuará ninguna reforma en nuestras prisiones hasta que no se corten de raíz estos males, los cuales, de mi cercana observación, estoy convencido que el fundamental es el vicio de la embriaguez. Para esto se tendrán que usar muchas medidas y soy consciente que parecerán duras y severas, pero en esta materia no hay medianías. Alguna indulgencia para un grupo de prisioneros arruinará todo el proyecto. Para mi idea tendrá que ser absolutamente necesario prohibir la introducción de cualquier clase de líquidos, excepto de leche, suero de leche o agua, y para disminuir la notable penalidad sobre los deudores, creo que el cambio tendrá que hacerse en nuestras leyes, considerando que ninguno debería padecer privación de la libertad por deudas. Solo los deudores deshonestos y fraudulentos, estos son criminales y deberían ser tratados de acuerdo a eso. Considerando la salud y el verdadero bienestar de los prisioneros, podrá ser promovida dicha prohibición. A través de 14 años he visto destruidos por la bebida a muchos prisioneros junto con sus guardias y muchos de ellos salen al exterior todavía intoxicados. La mayoría de los criminales se encuentra por debajo de su edad promedio de vida y por tanto tienen una constitución suficientemente fuerte para soportar el proceso de rompimiento de sus malos hábitos, así como los deudores que generalmente viven en prisiones en total desocupación pueden tener muchas ocasiones para ingerir licores fuertes y podrían recibir mucho mayor beneficio si aumentaran carne y verduras a su dieta, lo cual se mejoraría considerablemente. Después de todo, las mejores leyes caerán a menos que con apasionada asiduidad y empeño. Los magistrados tendrán influencia en la estricta atención para su aplicación. Los abusos, sin embargo, aunque se luche contra ellos, aumentarán, ya que se requiere de una vigilancia extrema para detectarlos y resolución para reformarlos. Si he sido capaz de señalar estos problemas, de indicar sus causas y sus remedios, ha sido por la cercana y perseverante atención en esta materia abastecida por el profundo interés en el problema de los prisioneros, la cual me ha dado nociones más fijas y una opinión más firme sobre esta cuestión. Para mi país soy el resultado de mis labores anteriores. Es mi intención liberar de estos vicios a los prisioneros con el propósito de volver a visitar Rusia, Turquía y otros países, extendiendo mi recorrido hasta el este.
No soy insensible a los peligros que habrá en esta clase de viaje, sin embargo, confío en la protección de la providencia que hasta ahora me ha protegido. Estoy tranquilo y contento en conducirme por el infalible camino del saber. Espero que Dios no me quite la vida en la persecución de mi proyecto. No quiero que se me impute una conducta ingenua debido a la prisa y entusiasmo. Es seria, con deliberada convicción de que este es el camino de mi quehacer. Y sincero deseo es ser un instrumento de mayor utilidad para mis semejantes de lo que pueden esperar en el estrecho círculo de su vida en encierro, considerando lo bueno y lo malo de las leyes hechas para la mejor regulación de las prisiones de este reino y para prevenir alcoholismo y motines dentro, no han demostrado suficiente eficacia para dar respuesta a las propuestas que aquí se proponen. Permítase, entonces, Su Majestad, que se pueda legislar y ser decretada por la Majestad más excelente, el Rey, junto y con el consejo y consentimiento de la Cámara de los Lores y de los Comunes, reunidas en el Parlamento, que desde y después del 29 de septiembre del 17, que a ningún prisionero, carcelero o persona encargada o empleado de dicha prisión se permitirá que licor alguno sea introducido, vendido, llevado o usado en ninguna clase de prisión, cárcel correccional, excepto leche, suero o agua, y que en cada prisión el oficial o guardia que comete este delito tendrá que pagar la suma de 100 libras, de la que se dará una parte para el denunciante y otra parte de la multa será para las arcas del gobierno donde fue hecha la ofensa. Para que ahí se aplique dicha pena, podrá ser apelable en cualquiera de las Cortes de Su Majestad, en Westminster, por acción del deudor, y en caso de reincidencia y encontrado culpable con toda ley, esa segunda ofensa puede ser motivo de destrucción de su oficina. Se actuará así en el futuro, por lo que cualquier persona que introduzca o trate de hacerlo clandestinamente, llevando a cualquier cárcel, prisión o correccional cualquier clase de líquido que no sea leche, suero de leche o agua, será lícito para el celador o jefe de oficina de dicha cárcel, prisión o correccional o a sus subalternos de aprehender a dicha o a dichas personas y llevarlos ante la justicia de paz del condado, ciudad, división, pueblo o lugar donde dicha cárcel, prisión o correccional esté situada, que tenga competencia para oír y resolver dicha ofensa en forma sumaria, y si por el juramento de algún testigo o de otra manera resulta culpable, deberá considerarse a dicha o dichas personas o personas culpables del delito y deberá llevarlos en el momento a dicho inculpado o inculpados a prisión o correccional y mantenerlos en custodia por un tiempo que no excederá de 3 meses, sin fianza o caución, a menos de que dicho o dichos inculpado o inculpados paguen inmediatamente la suma de dinero que no excederá de 10 libras y no menos de 5 libras, y como dice la justicia se impondrá como multa, se pagará la mitad al delator y la otra mitad a la tesorería del país, para que se utilice para beneficio del país, distrito o pueblo, donde dicha cárcel o prisión esté situada. Prevengan siempre y actúen en el futuro, para que nadie, bajo ninguna excusa, lleve al interior de la cárcel o prisión cualquier clase de licor o medicina en uso privado de su familiar o para el guardia de dicha correccional, aunque esté prescrita por algún facultativo o médico designado a atender dicha cárcel o correccional, por lo que esta medicina deberá ser entregada en manos del médico o facultativo mencionado. En el futuro legislen que las diversas justicias de paz en sus asambleas estén autorizadas y ordenen y apunten los diferentes artículos mencionados y contenidos en el inventario adjunto para que sean enviados y entregados a cualquier prisionero que habrá de llegar a alguna cárcel, prisión o correccional por traición, ofensa o delito para el conocimiento de dicho prisionero durante el tiempo de su reclusión. Se asentará que en cualquier prisión habrá habitaciones especiales para los enfermos, previstas de suficientes camas de paja, que será cambiada al menos una vez al mes. Tendrá también suficientes sábanas y mantas, la ropa necesaria para el uso de los prisioneros, así como fuego suficiente para calentar tanto la estancia de día como sus cuartos. Prevengan que para ninguna prisión se contrate el suministro de provisiones, combustible, mantas o cualquier otro artículo a ninguna persona que esté a cargo de la cárcel, prisión o correccional, o ninguna otra persona empleada para evitar que estos obtengan ganancias
resultantes de esta actividad. En el futuro, legislen que los gastos provenientes de la ejecución de sentencias sean iguales en las prisiones de los condados y los gastos correrán a cargo de sus gobiernos. En lo que se refiere a las prisiones o cárceles de ciertas ciudades, pueblos o cualquier otro lugar que no contribuyan con impuestos de los condados, donde estén situados respectivamente, los gastos deberán ser cubiertos por las contribuciones que hagan los habitantes de dicha población y se deberá legislar posteriormente que todo prisionero que sea encontrado culpable de algún delito deberá ser ubicado y mantenido separado de los otros prisioneros ubicados en la misma prisión o casa de corrección y también deberá ser puesto en celdas separadas unas de otras por la noche y los otros prisioneros que están en espera de ser sentenciados o privados de libertad y también se debe separar a los prisioneros por no pagar multas, que también deben estar separados de noche tan lejos de otro como la estructura del lugar en que deban permanecer lo permita. Que cada celda o cuarto para dormir deberá estar amueblado con camas apropiadas. Los prisioneros que no tengan problemas mentales deben ser ubicados en celdas o cuartos alejados de los enfermos mentales, pero todos ellos deben salir al campo o al patio algunas horas al día, y también se debe legislar posteriormente que a todo prisionero que sea encontrado inocente o perdonado por el gran jurado o en juicio o por proclamación o haber tenido el perdón del rey, deberá ser puesto en libertad inmediatamente que reciba el desistimiento o bien el perdón, y sus cadenas deberán ser quitadas y puesto en libertad, sin podérsele retener por alguna deuda contraída durante su encarcelamiento, aun cuando el pago sea requerido por un custodio o vigilante de la prisión o casa de corrección en que se encontraba. Y cerca del gran número de personas que diariamente visitan a los prisioneros en las diferentes cárceles, que promueven motines y disturbios y que tiendan a la comisión de delitos o bien a facilitar la fuga de los prisioneros, se debe legislar que ninguna persona deberá ser admitida a visitar a los prisioneros por deudas, sino solamente 3 veces a la semana, pudiendo ser los lunes, los miércoles o los viernes, y únicamente 3 personas por cada uno de los prisioneros en dichos días, y que solamente los viernes se podrá visitar a los prisioneros de delitos graves y solo 2 personas por cada prisionero. Prevéase que sea permitida la visita de las personas que tengan alguna relación con la cárcel, ya sea para la ejecución de las sentencias o con el propósito de que firmen su testamento o para asistir al juez o magistrado del condado donde el establecimiento esté situado, pero ninguna persona podrá ser autorizada sin la orden del magistrado, a excepción del clérigo o ministro de cualquier religión o secta. Y debe legislarse que la autoridad permita que los prisioneros reciban alimento en día de fiesta, o bien manden por ellos y que un empleado o empleados de la cárcel pueda todas las mañanas de cada día de la semana, excepto los domingos, salir para comprar la comida necesaria para cada una de las personas privadas de su libertad. Y deberá legislarse que todo director de prisiones o vigilante de cada cárcel, prisión o casa de corrección, después del 29 de septiembre de 1700, deberá escribir el ordenamiento poniéndolo en lugar visible de su establecimiento, manteniéndolo legible y renovándolo de tiempo en tiempo. Y si el director del establecimiento no tiene escrito el ordenamiento o bien no lo tiene colgado en lugar visible, podría ser denunciado inmediatamente por dicha falta y ser obligado a pagar una multa al Tesoro del Condado, donde se encuentran ubicadas las instalaciones. Espero que les estén gustando estas lecturas de este libro, Clásicos de la Criminología, del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Los espero en el próximo video para continuar con estas lecturas. Muchas gracias por escucharme.